El Gobierno responde. Buenas noches, bienvenidos a una nueva versión del Gobierno Responde, ahora abierto a cualquier tema el que ustedes escojan y nosotros encargados de buscar la respuesta a sus inquietudes. Comenzamos. El gobierno en las regiones es una estrategia cuyo objetivo es acercar el gobierno nacional a todos los departamentos del país para escuchar sus expectativas y atender sus solicitudes. Pedro Castro quiere conocer más detalles de esta iniciativa. ¿En qué consiste la estrategia El Gobierno en las Regiones? Carlos Correa, alto consejero para las regiones y promotor de esta iniciativa, le responde. Bueno, el Gobierno en las regiones es una actividad que venimos haciendo en los departamentos de Colombia precisamente para que institucionalmente podamos estar haciendo presencia en las regiones. La primera gran etapa de esta mesa intersectorial comenzó en La Guajira, uno de los departamentos de mayor prioridad para el gobierno. La estrategia, liderada por la Alta Consejería para las Regiones, informará a los mandatarios locales sobre la oferta institucional, los programas, los planes y los proyectos previstos para el beneficio de las poblaciones. Ciudadanos como Arelis Cañas preguntan. ¿Qué tan efectivas son estas jornadas? Es muy bueno que sepan que un alcalde o un gobernador, para ir a 26 entidades del gobierno nacional, a Bogotá, que le ayuden a resolver, se puede tardar quizá un año o un año y medio haciendo recorrido en cada una de las entidades. Así que esta es una gran oportunidad y tiene 26 entidades aquí presentes para que cada uno de los alcaldes pueda ir solucionando. Entonces tenemos unas mesas en el auditorio y los alcaldes y sus equipos de trabajo, bien sea el de planeación o las personas de apoyo que vinieron, van recorriendo cada una de esas entidades donde tenga necesidades y ahí mismo vamos resolviendo. Mire, ya por experiencia, en La Guajira, por ejemplo, vemos que más del 50% de las necesidades o de las solicitudes las podemos resolver aquí, en el territorio. Y las otras pues van quedando en la agenda de gobierno con cada uno de los alcaldes. Entonces, gobierno en las regiones es precisamente, como lo dice el nombre, es hacer presencia institucional en todo el territorio colombiano, en cada una de las regiones. Y uno de los programas más importantes que ejecutará el gobierno en las regiones será el de la construcción de 3.000 kilómetros de vías terciarias que conectarán las veredas con las principales autopistas con el fin de que los campesinos y pequeños empresarios del sector agropecuario saquen sus productos a los mercados del resto del país. Alejandra Bonilla pregunta sobre este tema. ¿Cómo garantiza el gobierno que no haya corrupción en la ejecución de los más de 1.000 kilómetros de vías terciarias? El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, responde. La transparencia en la ejecución de estos, que no son 1.000, sino casi 3.000 kilómetros de vías terciarias en el país, luego de que se apruebe la reforma que se está tramitando en el Congreso de la República por cerca de 1.5 billones de pesos, se tiene que garantizar de la siguiente manera: pliegos estandarizados de condiciones para poder que cualquier región o departamento o municipio ejecute este proyecto. Tendrá que tener pliegos estandarizados como hoy los tiene el INVÍAS para hacer que en vez de tener 1 o 2 proponentes se tengan 40 o 50 proponentes por licitación, y que además de eso, en esa estandarización no se permita que se pongan condiciones como para los amigos de quien hace la licitación, sino que los gremios ayuden a sacar esa estandarización de pliegos. Lo mismo los contratos tipo, contratos que tengan un documento tipo para que no puedan hacer los contratos al antojo en cada lugar, sino que sean estandarizados, con una interventoría seria y contundente desde el lugar, desde el sector central, para poder mirar que la ejecución se esté haciendo de la mejor manera y, por supuesto, con una supervisión técnica por parte del INVÍAS para verificar que cada una de las tecnologías que se propone en este proyecto, que es placa huella, suelo cemento o carpeta asfáltica, se coloque desde el punto de vista técnico de la mejor manera. Frente al tema, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, ha dicho que la reforma a la ley de regalías le dio a los municipios recursos muy importantes con el fin de llevarle bienestar a los ciudadanos. Desde la capital del país, Amanda Arenas formula la siguiente inquietud. ¿Por qué son importantes las vías terciarias para las regiones? Las vías terciarias son muy importantes para las regiones y para el país. Con la construcción de las 4Gs estamos comunicando los centros de producción más importantes del país.
con el logro de la paz, esa zona rural dispersa, esa zona rural que no podía producir porque estaba bloqueada por la guerra, por los grupos terroristas, por todo lo que existía en el país, hoy sí va a poder producir. Esos campesinos que no podían poner su finca a cultivar y a producir, hoy sí la pueden poner a producir. Pero ¿por dónde van a sacar esos productos? Es importante que tengan por dónde sacar los productos. Tenemos muchos kilómetros de vías terciarias y no están en el mejor estado. Es por eso que necesitamos que de esos 150.000 kilómetros, que más o menos un 70% tiene regular estado, para que los campesinos puedan sacar sus productos, para que el tema agrícola y pecuario sea de verdad productivo, necesitamos hacer una inversión fuerte. La mayoría de estos kilómetros de vías rurales son de competencia municipal o de competencia departamental. De hecho, solo el 20% es de competencia nacional. Pero también tenemos claro que los municipios y los departamentos no tienen los recursos suficientes para hacer las intervenciones. Es por esto que sale este plan de 1.3 billones de pesos que el señor presidente lidera personalmente para darle ese, digamos que, despegue a la zona rural, porque ahorita van a producir, pero tenemos que hacer la comunicación entre el punto de producción y las 4Gs que estamos construyendo, las autopistas 4Gs, para que así el producto pueda salir de la mejor manera. Por eso creo que es uno de los puntos más importantes ahorita para el desarrollo del país, estas vías terciarias. La construcción de las vías terciarias obedece a la necesidad de estas comunidades de poder sacar sus productos agrícolas a las cabeceras municipales y así lograr mayor competitividad y mejor calidad de vida. Luis Felipe Villa al respecto formula esta pregunta. ¿Cuándo estarán listas las vías terciarias en el país? Bueno, estamos esperando que estas vías terciarias estén listas luego de la aprobación en el Congreso, que puede ser, digamos que en junio o julio, inmediatamente empezar la contratación en los OCADs o en el OCAD nacional que se cree, porque nosotros hemos venido haciendo una tarea técnica en cada uno de los departamentos. Estamos yendo a reunirnos con el gobernador y todos los alcaldes de cada uno de los departamentos a mirar cuáles son los tramos de red terciaria que deben ser viabilizados. Inmediatamente esté aprobado eso, deberíamos estar haciendo el OCAD para poderlo, digamos que, viabilizar y con los pliegos tipo y con los contratos tipo estar tirando las licitaciones no más allá de 2 meses luego de la aprobación. Y hablemos ahora de un tema que ha cambiado la forma de comprar con el Estado. Colombia Compra Eficiente, que estandariza las compras del Estado para evitar la corrupción, lo que le ha ahorrado al fisco más de 500.000 millones de pesos. Con respecto a este tema, Daniel Padilla pregunta. ¿Todas las entidades del gobierno están obligadas a comprar en la tienda virtual del Estado? Y responde María Margarita Zuleta, directora de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente. Las entidades de la rama ejecutiva del nivel nacional están obligadas a comprar en la tienda virtual del Estado colombiano. Estamos hablando de los ministerios, de los departamentos administrativos, de las agencias, como es Colombia Compra Eficiente, estamos obligados a comprar en la tienda virtual del Estado colombiano. Los municipios, los departamentos, las otras ramas del poder público como la rama judicial o la rama legislativa y los organismos autónomos y los organismos de control no están obligados a comprar en la tienda virtual del Estado colombiano. Por eso les decía hace unos momentos que nosotros en Colombia Compra Eficiente estamos muy contentos que este año 2017 la participación de esas entidades estatales que no tienen la obligación de comprar en la tienda, sino que lo pueden o no lo pueden hacer, que estudian sus presupuestos, estudian lo que ofrece la tienda y toman la decisión libre de decir, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo?, ha crecido muchísimo. En este momento, en el año 2017, el 41% de las transacciones de la tienda virtual del Estado colombiano son de esas entidades como pueden ser Procuraduría y Contraloría Nacional y Contralorías departamentales y municipales, departamentos y municipios, el Congreso de la República, la Justicia, organismos como las corporaciones autónomas regionales, lo cual nos muestra que hemos logrado crear instrumentos que permiten satisfacer necesidades de un grupo muy grande de entidades estatales, no solamente las que pertenecen a la rama ejecutiva del nivel nacional. Y en su más reciente informe, el Comité de Gobernanza y el Comité de Comercio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, reconocieron el avance de Colombia Compra Eficiente en la modernización del sistema de compra pública y la adopción de las mejores prácticas internacionales.
El Comité de Gobernanza afirmó que en un corto tiempo, Colombia Compra Eficiente ha logrado mejoras significativas en el sistema de compra pública. A través de Twitter, Andrés Felipe Guzmán, @AFGuzmán34, pregunta: ¿qué avances hay en las recomendaciones de la OCDE? Andrés Felipe Guzmán nos pregunta por las recomendaciones de OCDE. OCDE le hizo a Colombia Compra Eficiente y a la nación colombiana una serie de recomendaciones muy importantes. Una de esas recomendaciones fue: tienen que racionalizar la normativa del sistema de compra pública. Tienen que hacer que las leyes sean claras, sean eficientes, sean corticas, para que sea fácil entenderlas y aplicarlas. En Colombia Compra Eficiente redactamos un proyecto de ley. Obviamente nosotros no somos quienes para decir cuál es el momento político adecuado para hacer el trámite de ese proyecto de ley. Ese proyecto de ley ha tenido una serie de revisiones y comentarios. Yo espero que a comienzos de junio dejemos publicado la última versión de ese proyecto de ley con las motivaciones de ese proyecto de ley para disposición, digamos, para disposición de todos los interesados para que lo vean, y en algún momento hay que tramitar ese proyecto de ley. Hay otra recomendación muy importante que nos hicieron desde el comienzo, que fue utilizar la tienda virtual del Estado colombiano, y lo hemos estado haciendo muy bien. Les contaba hace un rato que los resultados de la tienda son muy positivos. Otra recomendación puntual que nos hizo la OECD es: tienen que revisar con muchísimo juicio el concepto de contratación directa. Esa revisión de concepto de contratación directa está incluida en el proyecto de ley. ¿Por qué? Porque en Colombia le decimos contratación directa a una cantidad de cosas que no lo son. No estoy diciendo que en Colombia no tengamos una tendencia a abusar de la contratación directa, eso es cierto. Pero sin embargo, si miramos con juicio la contratación directa, tenemos un grupo muy grande que es contratación, por ejemplo, de prestación de servicios personales y apoyo a la gestión, o los convenios interadministrativos, cosas que realmente no deberían estar catalogadas en ese concepto de contratación directa. Otra recomendación que nos hacen es revisar el concepto de conflicto de intereses en el sistema de compra pública, y eso lo hacemos en el proyecto de ley. Otra recomendación que nos hicieron fue ampliar el número de entidades estatales utilizando el SECOP2, es decir, la compra pública en línea, y vamos avanzando. Tenemos, por ejemplo, el Ministerio de TIC tiene el 100% de su gasto desde el año 2017, lo tiene el SECOP2. Lo mismo Planeación Nacional. La Dirección Nacional de Inteligencia tiene un porcentaje muy alto. Por ejemplo, Función Pública. Y obviamente queremos que a finales del año 2017 tengamos a todas las cabezas del sector de la rama ejecutiva utilizando el SECOP2, es decir, la compra pública en línea para todas sus transacciones. Y justamente sobre este tema, a través de nuestras redes sociales, formulamos este sondeo a la siguiente pregunta. A la hora de comprar y contratar con el Estado, ¿se necesita más? A, competencia, 10%, B, transparencia, 72%, C, control ciudadano, 18%. Y pasemos ahora a hablar del Fondo Nacional del Ahorro. Las cesantías son una prestación social de carácter especial que constituye un ahorro de los trabajadores para auxiliarlos en caso de quedar desempleados, que debe pagarse por regla general al terminar el contrato de trabajo y de manera excepcional como anticipo para pagar, adquirir, construir, mejorar o liberar gravámenes de bienes raíces destinados a la vivienda del trabajador. También pueden ser utilizadas para financiar o pagar matrículas y demás conceptos de educación del trabajador, su cónyuge, compañero permanente e hijos. El auxilio de cesantías está protegido por la ley y por esto en principio es inembargable, irrenunciable y no se puede ceder. Para conocer más detalles sobre este tema, Carlos Mariño tiene la siguiente inquietud. ¿Mis cesantías con el Fondo Nacional del Ahorro ganan intereses? A continuación, Helmut Barros, presidente del Fondo Nacional del Ahorro. Las cesantías con el Fondo Nacional de Ahorro hay que dividirlas. Unas son las que tienen que ver con el sector privado, porque pues, los trabajadores del sector privado pueden afiliarse al Fondo Nacional del Ahorro si así lo quieren. Y este tipo de cesantías pues tienen los intereses de cesantías de ley, y por supuesto pues los patronos tendrán que consignar esos intereses de cesantías en las mismas cuentas que consignan las cesantías de todos estos funcionarios.
En el caso de los funcionarios públicos, pues sus cesantías también son consignadas aquí. Y lo que sí garantizamos es que las rentabilidades nunca serán negativas. Son rentabilidades que juegan con el IPC a unos intereses verdaderamente satisfactorios y que protegen esos ahorros, porque las cesantías en el fondo son realmente unos ahorros que hacen que con el pasar del tiempo las familias tengan unos recursos importantes que bien pueden destinarlos a temas de vivienda o a temas de educación, dos temas que son fundamentales para la prosperidad de las familias. El Fondo Nacional del Ahorro tiene múltiples ventajas a la hora de adquirir un crédito para vivienda, así como de educación, manejando las mejores tasas de interés del mercado para sus afiliados. César Bejarano hace una pregunta frente a este tema. Entre más puntaje de ahorro voluntario que tengo, ¿me presta más el Fondo Nacional del Ahorro? No. Es muy importante el ahorro que se va haciendo constitucionalmente, sea a través del ahorro voluntario o sea a través de las cesantías. Es muy importante porque en un momento determinado, bien sea que sirven para la cuota inicial o para abonar a capital, entonces es muy importante esos recursos. Pero para efectos expresos del otorgamiento de un crédito, lo importante es estar afiliado al Fondo Nacional del Ahorro. ¿En qué cuantía se otorga ese crédito? Dependerá de los ingresos familiares o personales del afiliado, y esto es lo que se revisa internamente para saber exactamente cuál es la capacidad de endeudamiento y cuál es el tipo de vivienda que ese afiliado puede adquirir con ese crédito que le otorgue el Fondo Nacional del Ahorro. Y a través del Fondo Nacional del Ahorro, muchos colombianos tienen vivienda propia. Esta semana la entidad se trasladó a Pasto, en el departamento de Nariño, para dar a conocer su oferta. 3.660 nariñenses asistieron a la feria Mi Casa Ya para Todos en la ciudad de Pasto, la segunda de las 10 que se tienen previstas organizadas por el Fondo Nacional del Ahorro y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Durante los 2 días de evento se habilitaron 349 subsidios, 388 nariñenses se afiliaron bajo la modalidad de ahorro voluntario programado y 60 lo hicieron por cesantías y traslados. Esta estrategia conjunta le apunta al objetivo de romper las barreras que los colombianos, que son base de la pirámide, tienen a la hora de acceder y conseguir vivienda. El Ministerio de Vivienda, como originador de política, y el Fondo Nacional del Ahorro, como ejecutor de la misma, están unidos y comprometidos para que el territorio nacional sea el territorio de propietarios de vivienda. Para el alcalde de la capital nariñense, Pedro Obando, el Fondo Nacional del Ahorro se convertirá en un aliado estratégico para los planes de desarrollo previstos en su administración. Esta sociedad, Fondo Nacional del Ahorro y el municipio de Pasto, tendremos 3.000 soluciones de vivienda. Invitamos a todos los colegas alcaldes de los 64 municipios de Nariño a que hagamos una alianza estratégica con el Fondo Nacional del Ahorro y demos una solución de vivienda. Este evento fue muy bien recibido por los nariñenses. La acogida ha sido excelente, me he sentido muy satisfecha con la venida acá porque veo muy cerquita mi vivienda propia. Sí, estoy contenta porque el Fondo Nacional del Ahorro ha sido un buen acompañante en este proceso, ha sido muy fácil la gestión con ellos, el proceso del crédito también es muy sencillo. Agradecer al Fondo Nacional del Ahorro que se vincula conjuntamente con el Ministerio para hacer realidad este sueño y poder acceder a nuestra vivienda. Esta gira inició en la ciudad de Barranquilla, donde 6.633 atlanticenses tuvieron la posibilidad de conocer de primera mano los productos y servicios que ofrece el Fondo Nacional del Ahorro. El país tiene que volcarse a cerrar la brecha de vivienda. Hoy tenemos que ser un país de propietarios, pero de propietarios de vivienda de calidad. Ibagué será la sede de la próxima feria Mi Casa Ya para Todos los días 3 y 4 de junio. Allí los asistentes podrán contar con una amplia oferta de proyectos de vivienda de interés prioritario e interés social y todo el acompañamiento por parte de los asesores del fondo para que así puedan hacer realidad su sueño de tener casa propia. Cali, Bucaramanga, Cartagena, Medellín, Dos Quebradas, Soacha y Cúcuta forman parte de las ciudades a las cuales llegará la feria Mi Casa Ya para Todos. Los colombianos pueden vincularse al Fondo Nacional del Ahorro de 2 maneras.
trasladando sus cesantías o mediante el ahorro voluntario que corresponde a trabajadores informales o independientes que no tienen un contrato pero sí tienen ingresos. Se puede ahorrar el 10% de estos o mínimo 65.000 pesos mensuales. Recuerde que para acceder a alguno de los programas del Fondo Nacional del Ahorro, solo debe diligenciar los datos personales y tener un certificado laboral o de ingresos vigente. A través de Facebook, Mayra Alejandra García nos hizo llegar la siguiente pregunta. ¿Cómo una persona pensionada que devenga un salario mínimo puede aplicar a alguno de los programas del Fondo Nacional del Ahorro? Mayra, te tengo buenas noticias. Ser pensionado no te excluye ni de ser afiliado al Fondo Nacional del Ahorro, ni de ser una posible beneficiaria de un crédito con el fondo. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta tú y todas las personas que nos están escuchando. Lo que sí hay que mirar es que dependiendo de los ingresos, hay que revisar si las personas están entre 0 y 2 salarios mínimos. Existen unos subsidios en los cuales se puede aprovechar para que pueda existir un cierre financiero. En tu caso, que hablas de un salario mínimo, es muy importante tratar de buscar una oferta de vivienda que enlace con unos costos que sean razonables para que puedas lograr el cierre financiero teniendo en cuenta tu salario, que es un solo salario mínimo legal que tú percibes. Es por eso que en la medida que tú logres esos subsidios, logras el cierre financiero y el Fondo Nacional del Ahorro, por supuesto, te ayudará. Y la mejor forma en la cual lo puede hacer es que nosotros tenemos, como decía, la posibilidad de financiarte hasta el 80% del valor de la vivienda. Eso, más el subsidio que te digo, de Mi Casa Ya, que ofrece el gobierno, pues te da la posibilidad en viviendas del orden de 52 millones de pesos de poder pagar cuotas más o menos de 150, 180 mil pesos, que es una cuota razonable para alguien que gana un salario mínimo. Los créditos preaprobados del Fondo Nacional del Ahorro se dan en cuestión de minutos. Para ello es necesario comprobar la capacidad de pago, ya que los recursos que les serán asignados como crédito provienen de lo que los mismos colombianos ahorran en cesantías. A través de Facebook, Oscar Vanegas, muy interesado en este tema, escribe lo siguiente. ¿Qué opciones tienen de sacar un crédito con el Fondo Nacional del Ahorro las personas que están reportadas en Datacrédito, pero que ya cancelaron su deuda? Oscar, eso hay que revisarlo, porque unos temas son el tema de comportamiento de pago. Para el Fondo Nacional del Ahorro, el comportamiento de pago es muy importante. Los ingresos son muy importantes. Y hay una serie de políticas en el fondo donde se revisa toda esta situación. Hay algunos casos en los cuales el comportamiento de pago, a pesar de tener un reporte en las centrales de riesgo malo, pues es suficiente conseguir un paz y salvo para solucionarlo. Y hay otros casos en los cuales, por su déficit o su regular comportamiento de pago, es muy difícil obtener el crédito. Mi mejor consejo es, Oscar, hay que ser muy juicioso y muy estricto con el pago de las obligaciones financieras, porque eso es lo que realmente te va a dar la posibilidad de poder adquirir una deuda de vivienda, que es la mejor deuda que un ciudadano debe adquirir. Y hablemos del clima porque, a pesar de que en todo el país se mantienen las alertas, las inquietudes de los ciudadanos frente a este tema siguen siendo muchas. Y es que no hay que olvidar que Colombia es un país tropical y su clima está determinado por aspectos geográficos y atmosféricos que incluyen precipitaciones, intensidad, radiación solar, temperatura, sistemas de vientos, altitud, continentalidad y humedad atmosférica. Elementos que sumados hacen que las diferentes temporadas no puedan pasar desapercibidas. Cristian Ospina quiere entender más acerca del comportamiento del clima de nuestro país. ¿Por qué en Colombia son tan extremas las temporadas de lluvia y las de sequías? Bueno, este es un comportamiento, como lo hemos venido señalando, somos un país tropical que tenemos unas condiciones bastante complejas de climatología. El país se ve afectado por las condiciones, por ejemplo, meteorológicas que pasan por el Caribe colombiano, particularmente todo lo que son la temporada regular de huracanes, tormentas tropicales que atraviesan esta región del continente, todo lo que pasa en el Océano Pacífico, por supuesto asociado a la variabilidad climática, la humedad que viene de la región de la Amazonía, de la Orinoquía, que hace tránsito por el país, la zona esta de confluencia intertropical, por estar en la mitad recibiendo estos dos comportamientos, pues hace que el país tenga una climatología
no regular como la tienen en Europa, como está en Estados Unidos, que tiene 4 estaciones, que tienen muy bien definidas sus condiciones climáticas. Colombia no tiene eso. Y aquellos que todavía suponen que nosotros vivimos en verano e invierno, yo los invito a quitarnos ese concepto y simplemente empezar a acuñar conceptos como temporadas de más lluvias y menos lluvias. Y en la temporada de menos lluvias es lo que nosotros denominamos una temporada seca en mitad de año, que tenemos menos precipitaciones, menos intensidad. Y las temporadas de más lluvias, por ejemplo, en la región andina son abril, mayo y octubre y noviembre en el año, y en esas 2 temporadas de lluvias vamos a tener intensidades bastante fuertes. Pero otra cosa, por ejemplo, esa es la climatología regular, pero la variabilidad climática, que es el comportamiento irregular de esa climatología, pues nos trae consigo, por ejemplo, fenómenos como la Niña, del cual nos podemos ver afectados y pues nos aumenta la intensidad de las precipitaciones, o como el Niño, que nos disminuye la intensidad en las precipitaciones. El cambio climático es uno de los temas actuales más importantes de todas las agendas gubernamentales y no gubernamentales alrededor del mundo. Este fenómeno se entiende como un cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Kevin Acosta hace la siguiente pregunta. ¿El cambio climático de qué forma puede afectar a nuestro país? Bueno, de muchas maneras. Importante empezar por señalar que Colombia hace muchos años tenía más de 470 kilómetros cuadrados de masa glacial. Hoy no tenemos sino 37 kilómetros. Los nevados del país son los principales termómetros del cambio climático en el país. Allí están siendo testigos de cómo el calentamiento a nivel de la atmósfera está afectando estos ecosistemas. Allí no hay lugar a duda de que el calentamiento finalmente está afectando a nuestro país. En unos ecosistemas muy importantes, unos ecosistemas muy estratégicos para muchas regiones del país, para el país mismo. Tenemos 6, 7 picos nevados aún y en unas condiciones bastante complejas, particularmente los que están en la cordillera central, están sometidos a una alta presión de temperatura. La Sierra Nevada de Santa Marta, por supuesto, de la misma manera, y adicionalmente el Nevado del Cocuy, que es el que a la fecha presenta algunas condiciones mucho mejores que las anteriores de los otros ecosistemas. Sin embargo, poco a poco vemos ese retroceso con el fenómeno del Niño del 2015-2016. Tuvimos dificultades, un retroceso bastante significativo. Ahora, otro componente de cómo el cambio climático nos afecta es el ascenso del nivel del mar. Y allí en donde estamos presenciando de manera importante situaciones de erosión costera muy importantes en casi todas las regiones de la costa Caribe, de la costa Pacífica. El mar está recogiendo territorio, está avanzando sobre nuestro territorio continental y poco a poco estamos perdiendo áreas de tierra firme, por ponerlo en nuestros términos, pero cada vez la erosión costera nos está trayendo más dificultades. La ciudad como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, ciudades, municipios pequeños como Puerto Colombia, todos estos municipios empiezan a perder una condición importante de suelo. Entonces allí es importante decirles que el cambio climático no es un embeleco de otros países o de la situación que nosotros no conocemos, no, ya lo estamos viviendo. De la misma manera, ese aumento de temperatura progresivo en la atmósfera está previsto en muchos estudios y en muchos documentos que LIDAN ha logrado entregarle al país en los últimos años. Les recomiendo un documento a todos los televidentes, los escenarios de cambio climático del país 2011, 2040, 2040, 2070, 2070, 2100, ya están escritos, ya los tenemos disponibles para todos. Allí le registramos a todo el país cómo va a cambiar su temperatura y su precipitación en los próximos 20, 30, 40 años. Y allí tenemos claro que el país puede estar sujeto a un aumento de temperatura en los próximos 30 años de 0.9 grados Celsius en la región andina. Entonces solamente imaginémonos qué podría pasar en nuestro departamento, en nuestra región, con 1 grado más de temperatura. La situación de nuestros ecosistemas sería distinta, la situación de nuestra fauna sería diferente, la situación de nuestros páramos sería distinta, y por esa razón el cambio climático no es simplemente una teoría traída a los cabellos, ni mucho menos. Ya la tenemos las evidencias, tenemos los estudios y tenemos la condición hacia dónde vamos. Estos escenarios de cambio climático están por departamento y ya cada departamento en Colombia cuentan con este documento que sin lugar a dudas se convierte en una hoja de ruta muy importante. Entonces, para la planificación sectorial. Entonces yo los invito a consultar esa información y por supuesto invitarlos a ser conscientes de que el cambio climático llegó, se va a quedar y tenemos que entonces empezar a adaptarnos a esa nueva condición.
Muy bien, y terminamos por hoy esta emisión. Los invitamos a que continúen enviando sus inquietudes sobre cualquier tema y a que sigan participando a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter o Instagram, en donde nos encuentran como Urna de Cristal. A todos ustedes, gracias por su compañía y recuerden que este es el programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el gobierno responde. El gobierno responde.